un fracaso político o una estrategia empresarial. 300 millones de empleo, la inteligencia artificial estará en condiciones de reemplazarlos automatizando procesos. Porque la estrella de esa empresa es Elon Musk. La realidad es que hoy por hoy vivimos en un mundo hiperconectado. Mucha gente me dice, Said, no puedo dormir. Y lo último que ven antes de intentar dormir es el teléfono. Habrá una generación de humanos inútiles. Si tú no te quieres quedar fuera de la ola tecnológica, estudiar. Tu éxito no depende del fracaso de otros. Bienvenidos a Cambia de Chip, el podcast de padre e hijo donde hablamos temas de actualidad que todos deberían saber, pero que nadie te ha explicado. Soy Said Cañarte. Y yo, Aaron Cañarte. Y les damos la cordial bienvenida a nuestro tercer episodio de Cambia de Chip. Nos encuentras en nuestras redes sociales como Somos CDC Podcast. Empecemos. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, muy bien, con bastante trabajo, pero ahí estamos, eso es bueno. ¿Sí? ¿Qué temas traes para hoy? Bueno, uno de los temas con el que vamos a empezar es la salida de Elon Musk del gobierno de Donald Trump, en la que básicamente la pregunta que se hace a la gente es si eso fue un fracaso político o una estrategia empresarial. Vamos a analizar ese tema. Ok, ¿por qué lo planteas así? ¿Como un fracaso político o una estrategia empresarial? ¿A qué te refieres? Bueno, primero entremos en contexto, ¿no? Donald Trump, cuando involucra desde su campaña a Elon Musk, lo hizo parte, ahora después que ganó las elecciones, lo hizo parte de su gobierno. Bueno, ¿y cuál era la función que tenía Elon Musk con el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, su función principal era reducir el gasto federal en $2 billones, pero la pregunta que se hace a la gente es si realmente lo logró, cuáles fueron los resultados. Parte de eso vamos a analizar, ¿no? Sus implicaciones empresariales, sus implicaciones políticas, y por ahí empecemos. Ok, dentro de las principales acciones que tomó Elon Musk para poder tratar de reducir este gasto estatal, este gasto federal, por decirlo de alguna manera, fue organizar o ejecutar el despido de cerca de 250 o 260 mil personas, lo cual sí es una forma tal vez no tan práctica de reducir el gasto corriente federal, pero por algo se empieza. Pero es que el tema viene un poco, o sea, para los que no saben, en algún momento yo hice algo de política, ¿no? Ok. Y las decisiones que tienen impacto social son las que más costo a veces tienen. Claro. Entonces, realmente vale la pena hacer lo que se hizo, porque finalmente la siguiente pregunta es: de los $2 billones, ¿cuánto logró reducir? Según las cifras, apenas 140 mil millones. O sea, no es ni el 25% de lo que debía reducir. Entonces, y eso le generó problemas a todo nivel, tanto al gobierno como a Elon Musk. A nivel empresarial. Exacto, porque ¿qué es lo que pasa? Un poco por propia experiencia. Cuando tú mezclas la política con la empresa privada, no es una buena mezcla. Generalmente. Yo siempre he pensado que cuando alguien quiere hacer política debe haber hecho un exit. Para quienes sepan, para quienes no sepan qué es un exit, cuando vayamos hablando en el podcast vamos a ir incluyendo muchas veces términos en inglés, términos de empresa. Y bueno, exit es cuando se lleva a cabo la venta como tal de una empresa, ya sea una empresa tradicional, una startup. Es cuando tienes, digamos, todo ese dinero cash o en acciones, pero ya no, digamos, no tienes la responsabilidad sobre dicha institución, sobre tu empresa o cualquiera que fuese el activo en cuestión que generaba tus ingresos. ¿A razón de qué? Pues cuando ya tienes el dinero cash y lo tienes, por ejemplo, en una póliza a plazo fijo, ya no estás limitado a ese problema mediático que al final del día es marketing, que repercute en las ventas, como le ha tocado afrontarlo a Elon Musk. Sí, o sea, más que nada, una de las cosas que le ha costado, y asumo una de las tantas razones que lo llevaron a tomar esta decisión, fue el desplome de sus acciones en Tesla. Claro, o sea, perdió casi 1.000 millones o más, no recuerdo el número. No recuerdo la cifra, pero no era cualquier cosa. O sea, creo que se registraba como una de las pérdidas más grandes que ha habido en la bolsa de valores, por el simple hecho de estar ahí. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué? Cuando la gente está metida en la política, genera mucha inestabilidad a los negocios, porque te vuelves figura pública, porque te cuestionan. Y lo otro, lo más importante, ¿cuál es el valor de Elon Musk realmente para Tesla? Su marca personal. Aparte de eso, su visión empresarial. Ya.
su liderazgo. O sea, Y si entonces, tiene la atención, el foco dividido. y si no estás donde tienes que estar, entonces la pregunta es, ahí, o eres político o eres empresario. Es muy difícil hacer las dos cosas al mismo Sí, tiempo, muy difícil. Mira, yo te pongo un ejemplo en nuestro país. El presidente Novoa, un hombre empresario, la familia del empresario, como 140 empresas que manejan, pero ¿qué es lo que hizo él? Él hoy por hoy está alejado del mundo empresarial, está dedicado 100% a ser presidente. Es que no se puede, es imposible y no es una mezcla que funcione bien. Entonces, a Elon Musk, dentro del análisis que hacemos, tenemos que analizar el punto de vista económico, empresarial, que es el que estamos viendo ahora, y el punto de vista de su imagen, que va del lado del empresarial, pero lo más importante es que para el gobierno de Estados Unidos, eh, el punto de vista social, o sea, el impacto social, valió la pena haber hecho todo lo que se hizo, pelearse con todo el mundo, inclusive hablan de que eran programas que eran vitales en ciertos aspectos que se los suspendieron. Entonces, ¿valió la pena ese tipo de ahorro? Habrá que ver, ¿no? claro. Aunque mira, ahora que hablamos de política, cuando uno llega al poder, los primeros meses son claves, porque es cuando tienes la popularidad a tope. Es el momento Entonces, de tomar las decisiones difíciles. probablemente era un riesgo calculado. Seguramente sí, perdieron muchísimo dinero, o tal vez no, tal vez era una forma de generar inestabilidad a nivel macro en la bolsa de valores, o no necesariamente en la bolsa, sino en el estado norteamericano, con la subida y la bajada de los aranceles que estuvimos hablando en el primer episodio, y a lo mejor empezaron a comprar barato. Claro, lo que pasa es que ahí viene el lado oscuro de las decisiones, por eso hablábamos si es que eso era una estrategia, ¿no? Y aparte de que pudieron haber comprado barato, pues de paso nos quitamos 250,000 personas de encima, que el gasto corriente, que despedir gente es lo que mayor coste político tiene. Y 250,000 no Pero es coincido cualquier cosa. contigo, ¿no? O sea, lo hicieron en el momento adecuado, cuando inicias, cuando todo el mundo te quiere, o sea, eso Y tú lo puedes hacer al final. mira la astucia, digamos, o creería yo que fue calculado, ¿no? Algún día ojalá tengamos la oportunidad de entrevistar a Donald Trump. Pero pareciera una jugada de libreto, porque ¿qué ocurre? Sacas a la gente. ¿Quién sacó a la gente? Elon Musk. Se va Elon Musk y queda Trump limpio. Obviamente, hay una asociación indirecta de imagen, pero quien tomó la Bueno, decisión Elon al Musk final del cuando día se fue Elon va Musk. despidiendo va diciendo de que si bien es cierto no coincide con ciertas políticas que ha tomado el gobierno de Donald Trump para reducir los gastos, también dice que va a seguir siendo su amigo y que va a seguir siendo su asesor, porque de alguna manera a Elon Musk le interesa las decisiones que se tomen a nivel de gobierno para sus Una de las empresas. mayores fuentes de ingreso de Elon Musk es el presupuesto general de Estados Unidos. Claro, la NASA tiene un contrato con Tesla de ni sé cuántos miles de millones de dólares. Entonces, políticamente, o sea, yo creo que más sano para él es mantenerse fuera. Tal vez como lo analizamos ahora, es una jugada tal vez interesante y que puede tener su lado oscuro y que el tiempo lo dirá, ¿no? A través del tiempo iremos sabiendo qué pasó, porque nada es oculto para siempre. Entonces, eh, sabrá Dios si en algún momento ellos, con esta crisis que generaron a nivel de bolsa de valores, cuánta gente de su entorno compró acciones baratas de todas aquellas que se cayeron. No nos descuidemos tampoco que Elon Musk perdió mucho dinero, o sea, también se presta para pensar de que no fue necesariamente un cálculo, ¿no? O al menos no de Elon Musk. Pero es que sabes que el dinero en papel no es lo mismo que el dinero cash. El dinero en papel realmente es especulación. O sea, yo puedo decir, Ahora, otra pregunta, disculpa que te interrumpa. Hay que ver cuántas acciones tiene Elon Musk en Tesla. Porque tú que fueras, ¿qué hicieras? Generas la crisis tú mismo y a través de terceros compras acciones y recuperas un poco del paquete accionario para ti mismo. O sea, sabrá Dios cuántas acciones hay detrás de eso, ¿no? sí, o sea, es muy complejo. Y considera pues que era algo que, si bien es cierto a nivel macro de los monstruos financieros, habían señales de que algo iba a pasar. No me parece que sea casualidad que el fondo de Warren Buffett tuviera líquido gran parte del dinero que manejan. No estaba en posiciones, estaba líquido. Mira, eso se presta para la duda porque ahí hubo tal vez tráfico de información en el que él dijo, ¿sabes qué? Ten tu dinero a buen recaudo porque va a haber una crisis. Cuando las cosas bajan es el mejor momento para comprar. Y con cash tú compras todo lo que... Y luego, pues toma, aquí está la parte que perdiste y te la doy cash y ya no pagaste impuestos. Tantas cosas. Es un mundo todo aquello. Sí, y finalmente te digo que habría que ver si a la final Elon Musk se dio cuenta o fue un cálculo del deterioro de su imagen.
habrá que analizar si es que fue un cálculo el tema de las acciones, la jugada, ¿no? De crear una crisis para ver quién compra más barato. Y si a la final lo sacó corriendo el fuego cruzado, ¿no? De estar en la política, ¿no? Es que debe ser bien pesado, sobre todo por el tiempo. O sea, yo me imagino, muchas veces a mí no me alcanza el tiempo para hacer las cosas que yo tengo que hacer, que vivo en una ciudad donde puedo ir a cualquier lugar en 2 minutos. Ahora imagínate en Estados Unidos y dirigiendo empresas no pequeñas, sino... Inmensas. Bueno, ellos tienen sus equipos, ¿no? Ellos tienen sus equipos en lo que mueven gente y el fondo de dinero que manejan es nada que ver con lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Pero tratando de entender un poco cómo se maneja esa situación, hacemos este análisis, ¿no? Sí, otra cosa que me llama un poco la atención sobre este tema es lo que decías de mezclar la vida pública con la vida empresarial. Y realmente es complicado y creo yo que mucho más complicado en los entornos latinoamericanos, donde vámonos a algo muy micro, vámonos a unas elecciones de una prefectura, por ejemplo, aquí a nivel del país, Manabí. de Manabí. Digamos que tienes una ferretería, un restaurante y de repente la gente no está de acuerdo con la forma de gobierno y dice, no, yo no quiero ir a comer allá o yo no quiero ir a comprar allá. Es una forma micro o sea, de ver lo que ocurre exponencialmente, pues ya cuando hablamos de... No, y afecta a tus negocios. Pensemos en el otro sentido. Cuando estás en campaña, todo el mundo llega a tu negocio y no necesariamente a consumir, ¿no? Entonces es una decisión bien difícil el tema de estar mezclando la política con el mundo empresarial. Realmente para mí, dentro de mi experiencia, tú recuerdas que yo tenía una farmacia, me vi obligado al final casi que terminando el periodo la cerré, porque si bien es cierto no estaba quebrada del todo, pero iba rumbo a eso, porque no tenía tiempo para ver por el negocio. Entonces, y no solo eso, sino es que mira, al inicio tú te quedaste tal vez a medias con un tema que ibas a decir del exit que tú decías, ¿no? Entonces, es importante, eso es fundamental. Mira, si tú vas a hacer política, tienes que haber resuelto tu vida financiera en bases, o sea, no que tampoco tienes que estar millonario, ¿no? Pero haber resuelto tu vida financiera y que las cosas puedan funcionar tal vez sin tu presencia al 100%. Y ni así, ¿no? O sea, ni te creas, porque por ejemplo, no recuerdo si eran estas dos empresas las que dirigía este tipo, un francés, que era Nissan y Peugeot, no estoy seguro. Dirigía dos empresas automotrices, una de Asia, otra europea. Había cruce de información y eventualmente en uno de sus viajes a China, pues lo arrestan, teniendo la vida financiera resuelta. O sea, es que el tema político es muy complejo. Es que viene el lower, pues, o sea, la guerra jurídica también. Entonces, los riesgos a los que tú expones a tu negocio, tu empresa, estando en la política, son muy altos. Tal vez por eso también, que no caiga de susto también que los mismos accionistas hayan presionado a Elon Musk a que renuncie. Imagínate que le pasara una jugada como esa a él. Al instante quiebra esa empresa, porque la estrella de esa empresa es Elon Musk. O sea, es como que tú le quites a Meta... Mark Zuckerberg. A Mark Zuckerberg, o sea, son... Y la gente tiene un concepto equivocado, cree que son el dueño de toda la empresa. Probablemente ellos están diluidos a un 30, un 25%. Mira, por ejemplo, cuando la mafia de PayPal, que fue una de las empresas que creó a quienes hoy en día controlan gran parte de Silicon Valley, por ende el futuro tecnológico del mundo, al menos por ahora. Para cuando venden PayPal, Elon Musk tenía el 11%, por ahí Peter Thiel tenía el 5%, el 7%. Cuando se manejan esos monstruos financieros, no suelen ser, digamos, totalmente... los dueños absolutos. Realmente se toma todo en decisión en un grupo... No, y es que en la medida que crece el negocio, para poder capitalizar tienes que diluirte y diluirte y diluirte. Y llega un punto que empezaste con un 70% y ya tienes un 30%, pero no es lo mismo ser el dueño del 70% de $1,000 que ser el dueño de 25% de 140 mil millones. O sea, ahí tiene otro valor. Y finalmente el otro que te quería decir respecto al éxito, que también tienes que tener resuelta tu vida emocional. Porque si tú estás en conflicto personal, ya sea con hijos, con esposa, ex esposa, con familia, te termina afectando. Al final, tú necesitas estar concentrado. No, yo siempre he creído que cuando uno está haciendo política es como que tiene que ser un ente aislado a la humanidad. Vivir para eso necesario. Claro, o sea, no hay cabida a emociones, no hay cabida a nada. O sea,
Mira, cuando yo me enfocaba, cuando hacía política en la universidad, cuando llegaba la época de campañas, yo vivía para eso. Y eso me acarrió muchos problemas a nivel de mis calificaciones que bajaban. No, también a nivel emocional. Sí, Tu novia creo que se alejó y cosas como esas son las que terminan pasando. O sea, claro, tú que sí. lo has vivido a menor escala y uno que lo vivió tal vez una escala un poquito más altita, No, imagínate esos que niveles. mi campaña era recorrerme la universidad que me habré tardado 1 hora, si es que mucho, 2 horas. Mira, como para cerrar este tema, yo te comento algo. Algunos concejales que vinieron después de la administración nuestra son amigos, ¿no? Y algunas me dijeron, oye, Aaron, ¿qué piensas de esto? Mira, quiero meterme a esto, me han propuesto. Y yo les decía, oye, no te metas, le decía. Y alguno de ellos una vez me dijo eso, pero ¿no será que de pronto ustedes hicieron las cosas mal? Mira, yo tengo este proyecto. Esa misma ilusión, esos mismos sueños tenía yo. Pero una cosa es desde afuera y otra cosa es cuando ya entras, ves la realidad de los presupuestos, de las finanzas, de la salud financiera de la institución y los problemas administrativos que hay. Entonces le dije, y esto él lo recuerda siempre cada vez que me ve. Yo le dije, disfruta el día de la posesión, que es el último día feliz de tu vida en la política. Porque al día siguiente empiezan los problemas. Al día siguiente los primeros que llegan, ¿quiénes son? Los que anduvieron en campaña contigo a decirte si no hay trabajo. ¿Y de ahí quién sigue? La familia. La misma familia se termina a veces hasta disgustando con uno. Y yo lo viví, o sea, pasé por todo eso. Y hay que estar pendiente más que nunca porque la oposición va a estar atenta a cualquier error. A que cometas un error. Y tu vida personal se complica porque tú ya no tienes vida pública. O sea, no puedes tener una vida como normal como la tenías antes porque te conviertes en una persona pública que cualquier cosa que hagas será por unos tomado para bien y por otros para mal. Mira, por ejemplo, cuando yo toda la vida di clases gratis en la universidad porque yo era ayudante cátedra de algunas materias, dentro de esos histología. Y me habrá pasado alguna ocasión en la que alguien me dijo como que, oye, ¿sabes qué? La clase es en tal lugar, está lejos y quiero que me des un repaso de todo y te pago tanto. Y yo me lo pensaba porque igual no estaba haciendo nada malo. Al final nunca he cobrado por una clase. Pero mira el punto de que me pensaba algo, nada que ver, o sea, era una clase que me iban a pagar por enseñar. Si no estuvieras en la política, probablemente hubieras cobrado. Pero yo decía, chuta, van a decir que al principio yo daba gratis y que luego que ya estaba, entonces empecé a cobrar. Y es que lo otro es que hacer política cuesta dinero, o sea, sí. Yo tengo amigos que algunas veces han tenido intenciones, yo le digo, ¿tienes dinero para entrar? Le digo, porque no es que tú tienes que tener una cantidad como para decir voy a pagar para comprar el puesto. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hacer política cuesta porque tienes que movilizarte con gente, tienes que hacer propaganda y todo eso tiene su costo. O sea, nada cae del cielo. No sé si recordarás, pero había una fórmula que era algo tipo candidato por tiempo o energía, una cosa así, por dinero. Y el dinero era como un factor multiplicador y dependiendo de que tuvieses más de uno o más del otro, había más probabilidades. Me tocó el caso que alguno que otro amigo me decía, oye, pero no, es que mira, tenemos un grupo que tiene muchas ganas, ahí vamos, no tenemos presupuesto, pero tenemos suela para gastar. Yo, olvídate, le digo, yo ya pasé por eso. Mira, la política se hace como con la recursos. Guerra, Se hace y con la recursos. guerra solo se gana con dinero. Así es, solo se hace con recursos. Sí, bueno, y yo creo que el tiempo dirá a la final qué pasó con la decisión de Elon Musk, ¿no? Si fue un error o fue una estrategia política, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de salud y de tecnología. Y la realidad es que hoy por hoy vivimos en un mundo hiperconectado. Nos despertamos y muchas veces lo primero que hacemos es ver el teléfono y seguidamente luego pues de llevar una mañana rápida, por así decirlo, para llegar al trabajo y encender el computador y en el hueco del trabajo pues revisar las primeras notificaciones, algunos de LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp. Todo el tiempo hay una notificación, un push que te quita el foco. Y bueno, ese es el tema del que vamos a hablar ahora. Y para poder desarrollar este tema vamos a dividirlo en 5 bloques. Así que vamos a empezar con el primero y te voy a arrojar unos datos. Dice, el tiempo frente a la pantalla. En promedio pasamos más de 7 horas al día. Me gustaría que las personas que están viendo este podcast nos dejen en los comentarios cuántas horas pasan en promedio en su teléfono. Si tienen un iPhone, pueden deslizar la pantalla y les va a salir el tiempo medio que tienen de cada uno de esos días y en qué lo gastan. Ok. Y en el caso de los adolescentes, este número puede llegar a superar incluso las 9 horas. Otro es que hay un exceso de exposición a las alteraciones del sueño y esto se traduce en ansiedad, depresión y esto es algo nuevo que me encontré mientras hacía la investigación,
que es la pérdida de empatía. Y ya vamos a hablar de eso más adelante porque es un tema que hemos topado en ocasiones anteriores sobre por qué ha disminuido la tasa de fertilidad.